Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast con ustedes, Dayana Ventura. Y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Hoy estaremos conociendo sobre el asma y sus complicaciones. Así es que si usted es uno de los que de pequeño se apretaba o le dieron algunos remedios caseros, esta entrevista es para usted, así es que no se la puede perder. Con nosotros la doctora Francesca Morillo, neumóloga clínica, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante y a quien le damos la bienvenida porque ya está con nosotros. Bienvenida a Impacto Saludable, doctora. Buenas noches, Dayana, y buenas noches a tu audiencia. Un placer para mí acompañarte en el día de hoy. Qué bueno que está con nosotros y abordar este tema muy común en nuestra población, que muchos suelen confundirlo. Cuando uno le pregunta, ¿usted sufría de asma? ¿Usted? No, yo siempre me apretaba. Y hoy vamos, señores, a conocer cuál es la diferencia de una persona que se aprieta y otra persona que tiene asma. Cuéntenos ya de inmediato, ¿qué es el asma? Bueno, Dayana, el asma es una enfermedad crónica de la vía aérea que se caracteriza por una obstrucción reversible de la limitación del flujo aéreo. O sea, es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Que el que es asmático, no es que yo era asmático cuando pequeño, es asmático. O sea, es una enfermedad que no es curable. O sea que desde pequeño hasta la adultez usted va a seguir presentando asma, obviamente con grados leves, ¿verdad? De complicación, Sí, de los síntomas y demás. Es así, con control. No necesariamente tiene que ser en la niñez. Hay personas que se diagnostican un poquito más mayores ya, pero sí, el que es asmático, no se cura. Entonces, en el caso del apretado, cuéntanos ya la diferencia entre una persona que tiene asma y otra persona que decían mucho en términos populares, yo me aprieto o ese niño siempre se aprieta. Cuéntanos un poco la diferencia. Bueno, todo el que se aprieta no necesariamente tiene que ser asmático. Existen otras enfermedades, tanto pulmonares como extrapulmonares, que como son, en primera instancia, siempre el asma. Otras enfermedades pulmonares, esa es en personas mayores, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la que se asocia mucho al cigarrillo, al humo, a la leña, al carbón, a todo ese tipo de sustancias. Y existen otras causas, como las causas cardíacas. Por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca, con problemas de hipertensión. Yo tengo un lema y es que el corazón y el pulmón son mejores amigos, peores enemigos. Esa gente se aman y se odian al mismo tiempo. También existen otras enfermedades, como es el caso del reflujo gastroesofágico, que ese es un diagnóstico diferencial, pero también es una causa de exacerbación de la enfermedad, o sea, que la empeora. Y también existen las causas de los problemas de salud mental, que son muy importantes hoy en día, que son esos pacientes ansiosos, que sufren de ataques de pánico, que también pueden simular una crisis de broncoespasmo, o estar un diagnóstico diferencial de asma o estar apretado. Muy bien. Es importante, doctora, ¿verdad?, diferenciar los síntomas de estas condiciones para así ya cuando uno acuda al especialista saber cómo manejarlo, ¿verdad? Cuéntenos cuáles son esos síntomas muy característicos del asma y que, como usted mencionaba, puede diagnosticarse en niños, pero también ya en adultos puede diagnosticarse. Sí, los síntomas principalmente son la falta de aire, que es lo que en medicina conocemos como disnea. Está también algo muy característico, que es la sensación de opresión torácica. El paciente te dice, es que siento algo que me está apretando, y literalmente está apretado. Existe también algo muy característico, que es la fatiga, la sensación de falta de aire, los silbidos, que es ese pitico que a veces nos escuchamos nosotros mismos, que dice el paciente, yo tengo como un gatico ahí adentro, es el silbido. Y algo muy, muy, muy característico es la tos, que mayormente en los pacientes asmáticos la tos es más de predominio nocturno y muchas veces se torna seca. Eso es algo muy típico en esos pacientes. ¿Pudiera esto confundirse? Usted nos mencionaba también que pueden otras enfermedades hacer que el paciente también presente dificultad respiratoria. Vemos el famoso paciente que dice que en las noches tiene que dormir con varias almohadas porque si no, siente como que se ahoga. Cuéntenos un poco sobre esto y qué tan grave podría ser. Es real. Lo que ocurre es que ya en la tarde, después de las 3 de la tarde, se liberan ciertas sustancias en el cuerpo, además de que hay alergenos en la habitación. A veces los pacientes se acuestan, inmediatamente cenan y se exacerba porque hay un reflujo gastroesofágico y eso hace que el paciente cuando se acuesta
por todos los desencadenantes que hay en el ambiente, incluyendo alfombras que tienen en la habitación, que no han limpiado bien, porque el asma guarda mucha relación con los alergenos. Y a veces esos alergenos los tenemos en la habitación. Tenemos peluche, tenemos alfombra, tenemos todo ese tipo de cosas. Y cuando estamos ahí nos sentimos más ahogados. También es importante saber la edad del paciente, porque a veces se confunde con una insuficiencia cardíaca. Porque esos pacientes con una insuficiencia cardíaca tienen que dormir con varias almohadas por la disnea que presentan. Entonces siempre hay que encajarnos en el contexto clínico del paciente. Es bueno siempre que el paciente, si tiene estos síntomas, empiece a investigar la causa de forma inmediata, ¿verdad? Claro que sí. ¿Pudiera esto incluso causarle hasta la muerte a estos pacientes Sí. que se levantan de forma repentina, que se están asfixiando? Claro que sí, claro que sí. El asma no es una enfermedad tan simple como la gente cree. El asma te puede llevar a una insuficiencia respiratoria, el asma se puede complicar con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ya ahí la cosa es un poquitito más seria. O sea, el asma no es una cosa de que, yo me apretaba. No, el asma es algo serio de verdad. Sí, que mucha gente lo ha normalizado, pero que no llevan cuál es el paso a seguir, los cuidados necesarios para así evitar complicaciones. Mencionaba de los alérgenos. Estos son cosas que pueden causar alergia, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Qué tipo de cosas puede provocar? ¿Qué gran cantidad de polvo? Las pelusas, como mencionaba, ¿cómo esto puede complicar? Lo que sucede es que el asma tiene que ver con desencadenantes, es decir, cosas que pueden provocarlo. Por eso a veces los pacientes, como no tienen contacto con el desencadenante, dicen, no, ya yo me curé. Es que no estás en contacto con lo que te está provocando la exacerbación de la enfermedad. No solamente están los ácaros, no solamente está el polvo, no solamente está la pelusa, no solamente está eso, cualquier cosa puede hacerlo. Hasta un ataque de risa le puede provocar una crisis de broncoespasmo al paciente, una conversación muy prolongada, la exposición al humo, las infecciones respiratorias muy recurrentes. Un paciente asmático descompensado, descontrolado, sin tratamiento, son esos pacientes que hacen mucha gripe al año y es por la misma hiperreactividad, o sea, sus bronquios están sobretrabajando, produciendo mucho moco, porque están en contacto directo todo el tiempo sin controlar la enfermedad con lo que le está exacerbando el cuadro. O sea, que el cambio climático también puede influir. Claro que sí. Hay muchos, yo he visto muchos memes en las redes sociales que dicen, ya llegó el invierno, empieza todo el mundo con el moqueo, con la tos. Es cierto que en ese tiempo la parte viral aumenta, pero en estos pacientes es un poquito más agresivo el tema del clima Sí. por el cambio. Sí, ya son pacientes que ya tienen una enfermedad crónica, o sea que pueden exacerbar su enfermedad en cualquier momento. ¿Qué sucede con el frío? No es que el frío trae las enfermedades, no. Lo que pasa es que el frío, los cambios bruscos de temperatura, tanto del frío al caliente como del caliente al frío, pueden provocar una inmunosupresión o sea, de los mecanismos de defensa pulmonares. Y eso te predispone, se bajan las defensas, a que los virus, las bacterias y hasta los hongos puedan atacarte de una forma más fuerte y empeorarte. No es que el frío te va a poner enfermo, claro que no. Es que por tu misma enfermedad, el cambio de temperatura te inmunosuprime y entonces ahí se aprovecha el virus, el germen, lo que sea que venga y te exacerba la enfermedad y más si no tienes tratamiento. Señores, importantes estas informaciones. ¿Cuáles podrían ser las causas que harían que un paciente empiece a desarrollar asma? ¿Esto es algo congénito, hereditario? Cuéntenos sobre eso. El asma tiene un factor genético súper importante. Si nuestros padres, tanto mamá, papá o un familiar directo, no es que el primo mío es asmático, no. Es tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, un familiar directo haya tenido asma o tenga asma o falleciera, no importa, que sea asmático, es muy probable que lo puedas heredar. Esa es una herencia. Los pacientes que les gusta mucho el vape y la juca y que ya tienen su antecedente de asma, cuéntanos cómo esto puede ser tan agresivo. Claro, puede ser muy agresivo, además de que te predispone por lo mismo del humo, el tabaco, como te explicaba ahorita, esos son desencadenantes que te pueden empeorar la enfermedad por el contacto con el humo. También puede hacer que la enfermedad progrese, a lo que te comentaba ahorita, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, ya ahí no solamente sería asma, sino sería otro tipo de enfermedad, progresa, además de que te inmunosuprime, te altera tus mecanismos de defensa pulmonares, te lleva a hacer muchas neumonías, muchas alergias, muchos procesos infecciosos respiratorios que hacen un empeoramiento de la enfermedad pulmonar. Señores, importantes esas informaciones y mucho cuidado. Atención los pacientes que les gustan su vape y su juca y también a los que tienen familiares, ¿verdad? Esto se habla mucho de
que cuando van a consulta vemos en la parte pulmonar y le preguntamos, ¿usted es fumador? No, pero tengo un hermano, tengo un hijo que tiene vape, que tiene juca o que fuman cigarrillos. ¿Cómo esto puede repercutir en aquellos que no son fumadores, pero que sí viven en el hogar donde hay fumadores? Eso es lo que se conoce como antes exfumador pasivo, ahora son fumadores de segunda mano, que son esos pacientes que conviven con fumador y por tanto, muchas veces, eso lo digo a los pacientes a veces, es peor vivir con el que fuma que usted fumar directamente. No es que lo esté mandando a fumar, no eso, sino que el que no fuma está más directo en el contacto, o sea, inhala más las micropartículas y se empeora más. Y esta persona, aunque no fumen, pero si cocinan con leña, si conviven con fumadores, pueden desarrollar y empeorar sus enfermedades pulmonares porque tienen el contacto con lo que provoca o con lo que exacerba la enfermedad. Señores, importantes esas informaciones y el tema que usted mencionaba de cocinar con leña. Muchos también dicen, no, en mi casa no hay nadie que fume. Ay, ¿cómo usted cocina? No, cuando yo estoy en el campo. Entonces ya ahí tiene también un factor predisponente. Claro que sí. Vemos estos pacientes que muchas veces hacen crisis, que entran en un estado de gravedad y empiezan todas las alarmas, los familiares se vuelven locos, no saben qué hacer, empiezan a nebulizarlo. Cuéntanos sobre en qué consiste la crisis de asma y cómo se puede esta manejar si se encuentra uno de los pacientes en el hogar. Lo más importante siempre, como le mencioné ahorita, un diagnóstico diferencial o algo que puede empeorar la enfermedad es la ansiedad que genera tú no poder respirar, o sea, tú estás asfixiándote literalmente. Entonces, lo más importante siempre es tratar de mantener la calma, tanto el familiar como el paciente, porque es algo muy desesperante. Entonces, mantenemos la calma, sentamos el paciente para mejorarlo y tener el inhalador de rescate o las nebulizaciones con el salbutamol, que es el que más le va a ayudar a sacar de la crisis. Entonces, repetir durante varias veces las inhalaciones o las nebulizaciones con lo que tengamos en casa. Si vemos que el paciente no mejora, si vemos que el paciente comienza a empeorar, vemos que la voz se corta, que comienza a hablar cansado, que se marea, que se pone morado, que es lo que nosotros conocemos como cianosis, su saturación de oxígeno entonces comienza a bajar, ya esto es una emergencia, o sea, tenemos que llevar rápidamente al paciente a emergencia para nosotros los especialistas poder controlar dicho cuadro. ¿Serían esto algunos signos de complicación del asma, verdad? Son signos de complicación. Cuando vemos sobre todo esa voz cortada, que el paciente no puede articular una palabra, que se cansa cuando habla, incluso escuchamos el silbido, el familiar escucha el silbido parado al lado del paciente, o sea que la obstrucción está bastante fuerte y con una simple nebulización o dejarlo en la casa no va a resolver. Esos pacientes ya tienen que ir a la emergencia inmediatamente, pero mantener la calma es muy importante. Si se desespera usted como familiar y se desespera el paciente, entonces la enfermedad se va a poner peor la cosa. Señores, también doctora vemos los famosos remedios caseros. Acúsenme nuestros queridos abuelitos, los que viven allá, nuestros compañeros y demás. Yo sé que muchos de ellos tienen su tradición, tienen su idea de los remedios caseros. Cuéntenos cómo esto puede ser alguna ayuda o complicar el cuadro de los pacientes. Cuéntenos un poco sobre esto. Los remedios caseros, el asma, como te dije al principio, no se cura. Entonces los remedios caseros no te van a curar el asma. Yo siempre le digo al paciente, no importa que usted se haya tomado un huevo güero, 3 tomas viernes luna, que fue donde un brujo y lo ensalmó, eso no se cura. Usted puede estar controlado, porque si no tiene el desencadenante o a veces el paciente está obstruido y se acostumbró a vivir así, para él es normal. Entonces, él no se cura. Los medicamentos caseros no curan la enfermedad. Eso es mentira. Sí te pueden, como son como coadyuvantes, te pueden mejorar, como es la hidratación, una buena hidratación, los famosos vapores, los humidificadores para mejorar un poquito lo que es el medio ambiente, la humedad y todo ese tipo de cosas. Pero los remedios caseros no curan cebolla el asma. con miel, qué ajo molido. No, es que un brujo 3 viernes luna, ese es el más característico. Que se antiguan tales cosas. Señores, hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces dejan que la enfermedad avance y entonces usted se complica, llega a la emergencia y hay que utilizar tratamientos más agresivos. Y un abordaje que incluso puede dejar al paciente en ciertas complicaciones. Vemos también lo de santiguar. Llegó una vez una paciente a consulta y ¿qué usted está haciendo con esa culebrilla? No, le estamos haciendo algo. Y usted tiene que buscar ayuda de un profesional porque eso se le puede complicar. Claro. Y no solamente con esa enfermedad, sino con todas las enfermedades, señores. Cuando nosotros vamos de forma temprana al especialista,
el tratamiento es mejor y menos agresivo. Y ¿verdad, además, esos remedios caseros a veces no solamente te van a empeorar la enfermedad, te van a complicar otras cosas porque te pueden llevar a problemas hepáticos. doctora? Y más en los niños, ¿verdad? Exacto, hay niños que vemos que han fallecido por té que le están preparando, o sea, no es correcto. Por la medicina natural hay mucha gente que le va muy bien, que le funciona, pero no es lo correcto, o sea, por algo vienen los medicamentos y aunque sean hechos de remedio de cosas naturales, pero ya vienen preparados para que lleguen de forma adecuada, o sea, para que hagan su función. No, y con la dosis adecuada para ese Exactamente, paciente. y la vía en la que debe de llegar. Señores, vamos a una pausa comercial, pero no le cambie porque queda mucho más de Impacto Saludable. Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. Queridos pacientes, hoy les muestro un avance tecnológico que no es más que nuestro equipo de autoemisiones acústicas. Esta prueba la podemos realizar desde el nacimiento. Inmediatamente nace tu bebé, podemos detectar si hay algún problema de tipo auditivo. También podemos utilizarla en adultos y en adolescentes para evaluar eficazmente su audición. Junto a la tecnología vamos avanzando porque tú te lo mereces. Visítanos acá en nuestro consultorio del Centro Médico Dr. Valle, donde estamos a tus servicios. Después de los 40, la próstata lo cambia todo. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino y que a partir de los 40 años puede iniciar su crecimiento nueva vez, luego de que antes haya hecho su desarrollo. Luego de cumplir los 40, vuelve otra vez por los cambios hormonales a comenzar su crecimiento. Y esto va a ocasionar síntomas como dificultad para orinar, chorro débil, aumento de la frecuencia urinaria durante las noches, titubeo miccional, que consiste en durar un ratito y luego que sale el primer chorro de la orina, y al final quedar goteando orina. Si tienes uno de estos síntomas, hablemos y busquemos una solución. Señores, seguimos con más de Impacto Saludable, hoy conociendo sobre el asma y sus complicaciones. Con nosotros la doctora Francesca Morillo, neumóloga clínica, quien durante la pausa nos estuvo comentando sobre los peligros, señores, de hacer uso de los remedios caseros, cuáles son esos síntomas que debemos nosotros identificar. Doctora, ahora cuéntenos un poquito sobre la parte del tratamiento. Muchas personas usan el tema de la bombita, otros se nebulizan, otros no utilizan absolutamente nada. Cuéntenos sobre esto. Bueno, mira, la vía en la que el medicamento va a llegar al pulmón es la vía inhalada.
los inhaladores usados de forma correcta, con la dosis adecuada y con los fármacos adecuados no provocan complicaciones. Cuando vemos un paciente que usa de forma alocada el broncodilatador, en este caso el salbutamol, que es el más frecuente, te está diciendo que hay un mal control de la enfermedad, o sea, un medicamento que no está haciendo nada porque lleva otras cosas. En los asmáticos es muy importante el corticoides, es decir, el esteroide inhalado, ya sea fluticasona, budesonide, acompañado del broncodilatador. Entonces, cuando vemos a esos pacientes, la taquicardia es algo compensatorio. O sea, es un efecto secundario del medicamento por el lugar en el que actúa, en este caso el salbutamol, y también es por el mismo broncoespasmo. O sea, que el inhalador usado de forma correcta, con la dosis correcta y de la vía correcta, o el nebulizador, porque hay pacientes que ya no pueden, o sea, por así decirlo, no tiene la fuerza para poder hacer la maniobra de forma correcta, tiene que usar un nebulizador. Entonces, usado con la dosis, la forma correcta, no trae complicaciones, al contrario, trae muchas ventajas, tanto para la salud pulmonar como para la salud cardíaca. La gente tiene miedo a morirse de corazón, pero se le olvida que el pulmón te puede matar y que el pulmón te lo descompensa también. Entonces, no tiene por qué provocar complicaciones, claro que no. Señores, entonces, doctora, también vemos estos pacientes que no utilizan ningún tipo de tratamiento, pero sí tienen indicado como que la bombita SOS cuando hay momento de emergencia. ¿Estos pacientes están más sanos que otros o la gravedad del asma es menor que otros? No es que la gravedad sea menor, sino que, como te comentaba ahorita, hay desencadenantes. Entonces, en ese caso, el paciente ha identificado sus desencadenantes y controla su enfermedad. Pero esos pacientes muchas veces dejan de ir a la consulta y no sabemos qué grado de obstrucción tiene. A veces ya no tiene que usar el de rescate, a veces obligatorio hay que usar la terapia dual, que es lo correcto, con una dosis adecuada, con una frecuencia adecuada. No es que está más sano, al contrario, eso a veces llegan peor, sino que si va a su consulta de forma regular y su neumólogo solo le ha dejado su medicamento de rescate, es porque está muy controlado. Desencadenantes controlados, el paciente conocimiento de su enfermedad y sabe cómo salir de su crisis. Estos pacientes pueden realizar ejercicio, pueden ir al gimnasio, pueden correr, pueden tener su vida cotidiana normal o deben de depender en cierto modo de la bombita. No, claro que no. Esos pacientes sí, hacer ejercicio ayuda muchísimo la función pulmonar, la salud pulmonar. Existe un tipo de clasificación o un tipo de asma que es el inducido por el ejercicio, que es ese paciente que hace ejercicio y se empeora su enfermedad. ¿Qué se hace en ese caso? Se pone su medicamento adecuado previo a realizar ejercicio y se controla la enfermedad y el paciente hace ejercicio. Eso no tiene ningún problema. Ok, que puede realizar sus actividades normal, no tienen Claro que por qué limitarse, porque muchos cuando son diagnosticados con asma piensan que deben de estar trancados en su casa, que no pueden hacer absolutamente nada porque cada cosa o mínimo esfuerzo se está asfixiando. Si el paciente lleva tratamiento, controla su desencadenante, va a su consulta, vive su vida normal. Muchísimo pasan años y no desarrollan síntomas, o sea, no necesariamente su vida sigue siendo normal. En el caso de los pacientes que hacen actividades del hogar sencillas y empiezan a sentir un cansancio, falta de aire, tienen que sentarse, después vuelven a realizar sus actividades, ¿qué pasa en estos pacientes? ¿Cómo esto pueden identificar si es algo propio del pulmón o son otras cosas? Lo más correcto sería la consulta, porque quienes vamos a diferenciar si es el corazón, si es el estómago, si es salud mental, si es el pulmón, somos nosotros los especialistas. Pero hay que los pacientes identifican con qué se ponen peor. Por ejemplo, las mujeres que limpian mucho. Si es con el detergente, si es con el cloro, ligamos el vinagre con el cloro, que eso sí, es ¿verdad? potente. Entonces, identificar qué está haciendo, qué está pasando, en qué momento entonces viene la crisis y de qué se acompaña, qué síntoma tiene. Si tiene el silbido, si tiene la opresión, el dolor de pecho, si tiene la tos, es identificar. O sea, identificar qué me lo provocó y qué síntomas tengo, para entonces poder saber. Normalizarlo, ¿verdad? No normalizarlo, no es normal estar ahogado todo el tiempo, no es normal sentirse cansado todo el tiempo, no es normal escucharse silbido, no debe acostumbrarse a eso porque puede vivir su vida sin esos síntomas. Claro, hay muchos que dicen, no, porque esto es propio de la vejez, señores. No. Los síntomas que usted está presentando, esa dificultad respiratoria, eso no es propio de la vejez. No, es claro que cierto no. que con el paso del tiempo la cosa, el Sí. ritmo es diferente, pero no se pueden normalizar los síntomas. No. Ya, doctora, unas últimas recomendaciones para cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales, si presentan algunos de esos síntomas o si son ya pacientes diagnosticados con asma, cómo pueden empezar a cuidarse y a no abandonar las consultas. Lo más importante es saber, identificar que tenemos ya una enfermedad crónica
conocer qué nos la empeora, qué nos la exacerba, el uso correcto de nuestro inhalador con una terapia inhalada adecuada, porque a veces usan el inhalador de una forma horrible. Si el medicamento no llega, no va a funcionar. Si usamos una mala técnica, no va a llegar, no va a funcionar de forma correcta. Algo que los dominicanos le tienen mucho miedo, las vacunas. Las vacunas son importantes en los pacientes, sobre todo en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Hay que vacunarse anual contra la influenza, la vacuna del neumococo, la vacuna del herpes, la vacuna del COVID. O sea, tenemos que vacunarnos para poder controlar esos cuadros infecciosos y por ende evitar exacerbaciones de la enfermedad, identificar nuestros síntomas y sobre todo acudir a la consulta porque ya tiene una enfermedad crónica. Claro. Que no se va a curar, que se va a mejorar, que va a estar sin síntomas la mayoría del tiempo si usa su tratamiento de forma correcta, pero acudir a la consulta, no pensar que ya me sané. No, no es así. Se sanan, entonces abandonan y no vuelven, y cuando vuelven peor. No se sanan, se mejoran, se sienten bien porque están usando el medicamento, se sienten tranquilos. Yo lo dejé, doctora, porque ya eso a mí se me curó y llegan peor que como se fueron. Peor que como llegaron. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros estas sanas informaciones. Sé que cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales empezarán a poner en práctica esas informaciones, esperemos, ¿verdad? Claro que sí, esperemos. Y que acudan a su consulta. Cuéntenos dónde nosotros podemos encontrarle y así adquirir de sus servicios. Muchas gracias, Dayana. Bueno, me pueden encontrar en el Centro Médico Materno Infantil, Consultorio 202 y en Medigastro, ahí a las órdenes. Bueno, señores, ya ustedes saben, no hay excusa. No solamente si usted sufre del asma, si tiene otras enfermedades respiratorias, ya ustedes saben dónde tienen que ir. Señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por su fiel sintonía. Recuerde que si usted quiere formar parte de nuestra cartera de patrocinadores y promocionar su marca en este proyecto, solamente debe de contactarnos al número que tenemos ahí debajo y con mucho gusto estaremos pues recibiendo su propuesta, recibiendo también esos aportes. Gracias a todos por su fiel sintonía. Recuerde seguirnos en las redes sociales Impacto Saludable Dayana Ventura y nos vemos en una próxima entrevista. Bye bye.